días para cumplir o no con esa resolución. También estará Hernán Pérez Luis, integrante del Comité por la Institucionalización Democrática, y la propuesta de consulta popular para reforzar la función de control del Estado, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y reorganizar la Asamblea con un Senado para el control político y reforzar la acción de la Fiscalía. Lo conversamos también. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Desde 2018, Contraloría audita el manejo de fondos del Consejo Nacional Electoral. La idea era evitar que sirvan para aplicar esos designios del gobierno, como cuando ese organismo públicamente dependía de Carondelet. La eliminación o la inscripción de las agrupaciones políticas era el medio favorito para premiar o para castigar. Contraloría observó una irregular inscripción de Fuerza Compromiso Social y otras 3 agrupaciones. El primer informe fue en 2018 y en 2020 la recomendación es eliminar a esas 4 agrupaciones, destituir a los consejeros por haber permitido que reciban ese fondo partidario cuando había irregularidades en su inscripción. De no cumplir la resolución de Contraloría, serían destituidos los consejeros electorales Diana Tamaín, delegada de Pachacutic, José Cabrera, delegado de PSC, y Estela Acero, delegada de Alianza País. Recordemos lo que dijo aquí el contralor Pablo Celi. La Contraloría encontró un conjunto de inconsistencias en ese registro, entre las cuales están aquellas de haber incluido en este registro a agrupaciones que incumplían norma expresa, no solamente de la Constitución. El artículo 109 de la Constitución obliga, al igual que el 322 del Código de la Democracia, a que las agrupaciones tengan un 1.5% del último padrón electoral. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días también. Está corriendo ese plazo ya para que cumplan con la resolución de Contraloría. El Pleno del CNE ha sido ya convocado para resolver este asunto. ¿No hay una decisión aún? Bueno, antes que nada sí quisiera hacer una puntualización. Yo estoy como representante de organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE, dentro del Consejo Nacional Electoral, no de Pachacutic. Cuando se dio el concurso, Pachacutic tuvo otra candidata que no llegó a ganar el concurso, simplemente para hacer esta puntualización. En el tema que estamos conversando ahora, efectivamente la Contraloría hace una recomendación distinta a la primera recomendación que había hecho luego de hacer una auditoría al sistema informático de verificación de firmas para la calificación de organizaciones políticas previo al otorgamiento de la personería jurídica. En un segundo momento, como le digo, se hizo la auditoría al cumplimiento de las recomendaciones, en el que nosotros, los 3 consejeros, dimos cumplimiento efectivo a aquello, puesto de que en la primera recomendación no se pedía la extinción de las organizaciones políticas o dejar fuera del registro de organizaciones políticas dentro del Consejo Nacional Electoral. En un segundo momento es que se pide y se recomienda desde la Contraloría a tomar esta decisión. Estamos dentro de los plazos en el que nosotros debemos presentar los descargos correspondientes de aquella recomendación que ahora nos hacen en un segundo momento. Pero en ese primer momento al que usted se refiere, lo que sí decía Contraloría, además de las otras recomendaciones, era que tienen que vigilar ese proceso de inscripción de estas 4 agrupaciones políticas. Si usted asevera que el CNE sí cumplió con esa recomendación, entonces, ¿qué fue lo que vigilaron? ¿Qué fue lo que constataron? Porque del lado de Contraloría lo que se dijo es no cumplieron, escuchábamos al Contralor hace pocos minutos, no cumplieron con los requisitos necesarios como para que se puedan inscribir esas 4 fuerzas políticas. Y le dicen al CNE, observe este proceso de inscripción. Si sí cumplieron, ¿qué fue lo que observaron en ese momento? Porque siguieron, siguieron el proceso de inscripción, no solo eso, sino que recibieron el fondo partidario.
Efectivamente, nosotros vigilamos y cuando nos piden vigilar, nos corresponde a las autoridades electorales, a la función electoral dentro de sus competencias, tomar decisiones siguiendo el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica de aquellas personas jurídicas o particulares o privadas para poder determinar las responsabilidades que nosotros ameritemos dentro de del Código de la Democracia. Revisamos el Código de la Democracia dentro de las condiciones o circunstancias en las que una organización política debe ser retirado su personería jurídica. En ese sentido, el Código de la Democracia no contempla aquellas que se den posterior y por recomendación a la Contraloría, puesto que siendo un acto administrativo en el que el Pleno del Consejo Nacional Electoral de aquella época revisó los requisitos y en esos informes dicen que sí cumplieron y pasaron los tiempos administrativos jurisdiccionales donde se permite la impugnación, la apelación a esos resultados, han quedado en firme y a nosotros nos correspondía mirar eso y esas circunstancias se cumplieron en su debido momento y tampoco se nos decía extinguir a estas organizaciones políticas, por lo que nosotros sacamos esa resolución de cumplimiento a la recomendación de Contraloría. El Contralor lo que dice es que esa fue la recomendación desde un inicio, que ahora cuando pide eliminar, digamos, una ampliación de ese pedido que se hacía, pero finalmente estamos a 7 meses de las elecciones y es vital contar con un CNE que esté o que sea digno de la confianza ciudadana, pero también que respete al órgano de control. Si en ese momento no se cumplieron las disposiciones de Contraloría a juicio del Contralor, lo que usted nos dice es que se cumplieron los procesos, se dieron las aprobaciones, ¿qué pasa entonces si es que hay una inscripción de fuerzas o movimientos políticos que no cumplen con los requisitos y entonces por temas de forma y plazos ya no se puede hacer nada, o qué sí se podía hacer? Para llegar a las elecciones que el pueblo demanda, transparencia, limpieza, respeto al ordenamiento jurídico, respeto al derecho de la participación política de todos los ecuatorianos y ecuatorianas en igualdad de condiciones, significa llegar a esas elecciones, también respetar las competencias de cada una de las entidades y funciones del Estado. Las competencias del Consejo Nacional Electoral es organizar y preparar elecciones para, en este caso, del 2021, elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Eso quiere el país. El país no quiere que las instituciones sean armas de persecución política de nadie. El país necesita, los ciudadanos necesitan tener seguridad y certeza jurídica en el respeto absoluto de los derechos de participación política, y eso es como así estamos trabajando nosotros en el Consejo Nacional Electoral con un calendario aprobado. Todos los procedimientos que necesitamos hacer dentro de nuestras competencias lo estamos realizando, dando oportunidad, siguiendo el debido proceso, dando oportunidad sobre el derecho de defensa que tienen los sujetos políticos. Pero respetar ese derecho en igualdad de condiciones, justamente no permitir que un Consejo Nacional Electoral pueda favorecer o no, según convenga, premiar o castigar a distintas organizaciones o fuerzas políticas según los arreglos políticos. De hecho, ese fue el ofrecimiento con una integración del Consejo Nacional Electoral, pero ahora con la recomendación que tienen, la observación que tienen ya de Contraloría, que prácticamente los pone contra la espada y la pared. En caso de que no cumplan con esas recomendaciones, lo que queda es destitución y multa. Reconocen que Contraloría tiene la posibilidad de destituirlos a los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Reconocemos las competencias que tiene la Contraloría General del Estado, pero también no podemos olvidar las competencias exclusivas y privativas que tiene el Consejo Nacional Electoral en torno a la organización de procesos electorales, a la vida jurídica de las organizaciones políticas y a garantizar los derechos de participación. Y eso es lo que nosotros debemos respetar y los ecuatorianos deben estar pendientes para que eso se dé estricto cumplimiento. Si las amenazas de
Contraloría General del Estado pasan por destituir a las autoridades, por no cumplir las recomendaciones que también reconocemos son de cumplimiento inmediato, tendremos que analizar detenidamente, porque no solamente se trata de dar cumplimiento a la recomendación de Contraloría General del Estado, están de por medio los derechos de participación de terceros como son afiliados, autoridades electas y los tiempos y las competencias de cada una de las entidades. Aquí claramente hemos escuchado a juristas, a constitucionalistas, donde se identifican claramente cuáles son las competencias de la función electoral y de la función de control, en este caso la institución como es la Contraloría General del Estado. En este momento nos corresponde dar seguridad a la ciudadanía y garantizar transparencia, y para eso estamos trabajando, preparando estas elecciones, garantizando y cuidando todo las normas jurídicas y constitucionales que nos da a nosotros como función electoral para las elecciones del 2021. Fuerza Compromiso Social, que es una de estas 4 movimientos políticos, organizaciones que serían eliminadas de su registro de inscripción, alegan que esta decisión resulta una persecución política porque lo que se busca es eliminar al correísmo de las próximas elecciones. Pero pregunto, en el registro electoral, ¿cuántos partidos hay? A excepción de los que obviamente no podrían acoger al correísmo, pero sí movimientos que podrían inscribir, por ejemplo, al mismo expresidente Correa como candidato si fuera ese el caso. Mire, todas las personas que estén con el derecho de participar políticamente, donde no se hayan afectado sus derechos políticos, pueden participar en cualquier organización política. Pero si es que se piensa que eliminando un partido político se va a impedir la participación de uno u otro candidato de las personas que estén dentro de estas 4 organizaciones, creo que es un error pensar aquello, porque el Consejo Nacional Electoral garantiza el derecho de participación política de las personas siempre y cuando cumplan con los requisitos. En ese sentido, nos y organización tiene que llevar adelante, la institución tiene que llevar adelante el debido proceso. Nosotros no nos comprometemos en lo que haga cada organización política, en lo que haga cada sujeto político, pero sí cuidar la seguridad jurídica para que la gente se sienta segura, que la función electoral cuida eso, y dejando de lado los revanchismos políticos, las afinidades, los afectos y desafectos entre personas, sino garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos. Siguiendo en esa pregunta, es decir, que ese no sería un impedimento para que se pueda presentar una candidatura con una distinta fuerza u organización política. Cuando el expresidente Correa habla de la posibilidad de ser candidato a vicepresidente, que sí es impedimento. Pregunto esto porque usted no es juez, jueces electorales son los integrantes del Tribunal Constitucional. En consecuencia, usted sí puede dar su opinión técnica electoral. Si Rafael Correa, por mandato constitucional, está impedido de ser presidente, ¿puede ser inscrito como candidato a vicepresidente cuando, según la Constitución, tiene el único encargo de reemplazar al presidente? Todas las personas que no tengan impedimento o estén en pleno ejercicio de los derechos políticos pueden participar. También hay que cuidar las inhabilidades que la misma Constitución determina. En este momento, el señor Correa tiene que mirar cuáles son sus condiciones y cómo avanza la justicia, porque todos sabemos que tienen procesos judiciales pendientes que no están en firme. Puede ser candidato, pero pensando en la posibilidad de que pueda ser candidato a la vicepresidencia, hay que mirar también con extremo cuidado, hay que tomar una decisión respecto a lo que determina la Constitución cuando manifiesta de que el impedimento o los requisitos que se debe cumplir para ser candidato a vicepresidente son los mismos que están asignados para la candidatura de presidente de la República. Son los mismos derechos. Es decir, que nada tiene que ver el que mientras no se ejecutoríe una sentencia que lo condena, Rafael Correa podría inscribir su candidatura a asambleísta quizás, pero como vicepresidente hay un impedimento que tiene que ver en el que si la función del vicepresidente es asumir el cargo de presidente y él no puede ser presidente por las previsiones del mandato constitucional y las que usted explica, lo que podría hacer es una candidatura a asambleísta, de ser el caso de que la sentencia no esté ejecutoriada hasta entonces.
Hay que tener presente de que la Constitución lo que determina es de la prohibición o la posibilidad de ser reelecto por una sola vez a un cargo determinado. Una persona puede haber sido reelecto por una sola vez más para prefecto, para alcalde, para presidente de la República o para vicepresidente. Esas son las condiciones que se debe cumplir para poder ser candidato en este caso, ya sea para presidente o vicepresidente. El reglamento del Consejo Nacional Electoral para inscribir las candidaturas exige la presencia de un candidato. En el caso del expresidente, si se quiere inscribir como candidato asambleísta por los migrantes de Europa, ¿no le impide hacerlo en un consulado esta orden de prisión que pesa sobre él en el caso sobornos y cohechos? El reglamento para la inscripción de candidaturas lo que determina es que la inscripción de las candidaturas tiene o puede hacerlo el representante legal de la organización política al que representa. Entonces no hay impedimento para la inscripción de candidaturas. La diferencia está, y lo que queremos analizar es en la aceptación de la candidatura cuando se da la democracia interna o se dan las primarias, que eso está en otro reglamento, que hasta el momento lo que reza en ese reglamento de aceptación de la candidatura, en la proclamación de la candidatura, tiene que ser de forma personal y tiene que ser ante la autoridad del Consejo Nacional Electoral. La fecha de realización de las elecciones presidenciales en febrero del 2020, ¿la puede cambiar o tiene previsto cambiar finalmente el Consejo Nacional Electoral? ¿Ya hay definiciones sobre eso? Nosotros analizamos dentro del Consejo Consultivo con las organizaciones políticas nacionales en la que se planteó la necesidad de mover fechas para dar mayores facilidades a las organizaciones políticas en la preparación de sus candidatos, en la preparación de las primarias y para la inscripción por los tiempos que han afectado en el desarrollo de las actividades propias de las organizaciones políticas. Se conformó un equipo de trabajo para hacer un planteamiento de acuerdo a las necesidades que presentaron las organizaciones políticas. Sin embargo, ese planteamiento se envió al Tribunal Contencioso Electoral, en el que hemos recibido el desacuerdo en ese planteamiento de ese nuevo calendario electoral, puesto de que lo que se busca es garantizar que los tiempos contenciosos electorales, que no son tiempos de la función electoral, son tiempos que se deben aplicar de estricta manera, que están contemplados en el Código de la Democracia para garantizar el derecho de las reclamaciones, apelaciones, impugnaciones que tienen los candidatos durante la inscripción de candidaturas y luego de la proclamación de resultados. Esos tiempos que les dan derecho a los candidatos a hacer uso de aquello para defenderse tanto en el administrativo como en el contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral ha dicho que no es posible afectar esos tiempos porque afectaría los derechos de los candidatos. Por lo que el calendario electoral no se ha movido, las elecciones se realizarán el 7 de febrero de primera vuelta, el 11 de abril en segunda vuelta y la posesión de las autoridades de presidente y vicepresidente el 24 de mayo. Eso de cara a las próximas elecciones de 2021. Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, 7 de la mañana con 23 minutos.